Muchas gracias, Niklas. Gracias por estar con nosotros en directo para esta sesión de preguntas y respuestas. Hay un grupo de personas que ha visto las presentaciones. A los participantes les pido que no duden en plantear sus preguntas y respuestas en la sección pertinente. Mi colega Michael Thompson está trabajando tras la pantalla para ayudarnos a resumir las preguntas y a incorporarlas en la conversación. Mientras esperamos que se planteen preguntas, tenemos algunas preparadas. Así que vamos a empezar. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de políticas que hayan funcionado para catalizar la eliminación de dióxido de carbono a gran escala? Puede ser en el contexto actual de la Unión Europea, de China o de otros países que hayan establecido un objetivo de alcanzar un nivel neto de emisiones de cero. ¿Qué tipos de ejemplos se pueden citar? Gracias, Kai. Gracias a todos los que nos están viendo. En primer lugar, en nuestro artículo revisamos las diferentes medidas que se estaban aplicando para apoyar la eliminación de dióxido de carbono y el panorama no es muy halagüeño de momento. Se está investigando, es decir, hay dinero que se está dedicando a la investigación, hay capital privado también que está invirtiendo en empresas emergentes o en nuevas tecnologías. También se está trabajando mucho en iniciativas de silvicultura, de bosques, ya sea para reducir la deforestación o aumentar la forestación, pero como hemos dicho en la presentación, esto entraña sus propias dificultades en términos de permanencia, puesto que las absorciones de dióxido de carbono pueden revertirse rápidamente y liberar de nuevo las emisiones. Así que opciones políticas o de medidas que realmente sirvan para propiciar una aplicación a gran escala de la eliminación de dióxido de carbono, pues prácticamente no existen. En Estados Unidos hay deducciones fiscales que junto con la normativa de combustible de California pueden establecer un precio de $200 por tonelada como mecanismo de apoyo, y ese es el principal mecanismo público de apoyo a la eliminación de dióxido de carbono que existe en el momento en Estados Unidos. No sé hasta qué punto se ha utilizado. En la Unión Europea cuentan con unos ingresos que se apartan para la eliminación de dióxido de carbono. Son ingresos que se obtienen del sistema de comercialización de emisiones. Como saben, estos derechos de emisiones se subastan, se obtienen unos ingresos y parte de esos ingresos se reservan para la eliminación de dióxido de carbono, pero hasta el momento no se ha hecho mucho. No se ha gastado mucho dinero, así que estamos todavía por ver medidas que funcionen para aplicar la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Otra pregunta tiene que ver con comprender mejor cuál es la relación que existe entre, por una parte, la necesidad de establecer objetivos independientes para la reducción y para la eliminación de emisiones y la necesidad de apostar por la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Bueno, al final esto redunda en nuestro principal argumento de que necesitamos contar con objetivos independientes, por un lado para reducción de emisiones y por otro lado para la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Es fundamental porque si no siempre hay una cierta ambigüedad acerca de cuánto se espera en términos de reducciones y cuánto se espera en términos de eliminación de dióxido de carbono. La Comisión Europea tiene una propuesta nueva. Antes, en 2030, para 2030 había una meta de reducción de gases de efecto de invernadero que se basaba solamente en reducciones y las eliminaciones estaban separadas. El nuevo objetivo de la Unión Europea es alcanzar un menos 55% para 2030. Lo cual es un paso muy importante en la buena dirección, puesto que se necesita más ambición, pero la definición ahora se ha cambiado e incluye silvicultura, incluye iniciativas ligadas a los bosques, con lo cual hay una cierta incertidumbre porque si no se hace nada para cambiarlo,
pues el objetivo final puede verse mermado en un 2,5% con respecto a un objetivo final que no incluyera iniciativas basadas en bosques, puesto que estos bosques crecen y eliminan un 2,5% de emisiones. Por eso es tan difícil, porque en este caso no se sabe muy bien qué implica el objetivo y al final el hecho de que se incluya la silvicultura implica que no hay que reducir tanto las emisiones en otros sectores, lo cual no es positivo. Hay una pregunta sobre una tecnología concreta. En la presentación se hablaba del biocarbón como una opción que no ofrecía muchas garantías en términos de permanencia, lo cual choca con la capacidad de secuestro de carbono por siglos o milenios que aducen los profesionales del biocarbono. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, en la presentación simplemente incluimos órdenes de magnitud en nuestro informe. Lo que queríamos era distinguir el biocarbón de la captura en el suelo, por ejemplo. Somos conscientes de que el biocarbón almacena carbono durante más tiempo que el suelo. Si capturamos CO2 en el suelo, pues se puede simplemente arar y se libera gran parte del carbono que se ha capturado. Eso no sucede con el biocarbón, pero a pesar de ello, cabe la posibilidad de que se vuelvan a liberar las emisiones secuestradas. Si queremos utilizar estas técnicas para compensar emisiones, tenemos que garantizar que el dióxido de carbono está capturado durante más tiempo de lo que supondría tener la emisión en la atmósfera. Y esa garantía no la tenemos con el biocarbono. Con respecto a la permanencia, hay mecanismos de compensación y de comercialización de créditos de emisiones que dependen, por ejemplo, de compensaciones basadas en tecnologías biológicas para capturar y secuestrar carbono. ¿Qué pasa con la permanencia? ¿Qué pasa con cuestiones también como la fuga, es decir, la transferencia transfronteriza o de otro tipo de esa actividad contaminante a otras zonas? Es decir, ¿cómo se puede lidiar con esta incertidumbre sobre la permanencia en el marco de esquemas de planes de compensación? Bueno, una alternativa es descontar unas toneladas de emisiones capturadas, es decir, no se otorga el crédito por la cantidad real de dióxido de carbono capturado, solamente se dan créditos, por ejemplo, por la mitad, puesto que existe una incertidumbre acerca de cuánto tiempo van a permanecer capturadas esas emisiones. Pero es bueno a medias, porque es verdad que si se plantan árboles puede que no se revierta la captura de emisiones o puede que se acabe revirtiendo totalmente, con lo cual con este mecanismo de descuento se elimina la mitad del riesgo, pero no todo. En el mecanismo de desarrollo limpio también se plantearon utilizar créditos temporales que solamente compensan las emisiones durante un plazo determinado. Es decir, que se retrasa, digamos, las emisiones porque llega un momento en el que ya no se compensan, pero era tan difícil, tan complejo que al final no se llegó a usar. Era una buena idea, pero era un sistema que no llegó a funcionar. Es decir, que hay formas de lidiar con esto, pero de momento no hemos dado con ninguna que funcione plenamente. Bueno, esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Estos sistemas de compensación cuentan con una motivación para eliminar dióxido de carbono a fin de compensar pues, emisiones que se están liberando en la atmósfera, pues por una actividad económica o por otros motivos. Pero pasemos ahora al siguiente periodo del siglo, en el que esta motivación ya no será aplicable. La pregunta es, ¿cómo
se puede incentivar al sector financiero para que siga apoyando actividades de eliminación de dióxido de carbono sin tener con el beneficio de compensar emisiones que se tienen que reducir, puesto que ya estaremos en un momento en el que haya que eliminar mucho más dióxido de carbono del que se libera en términos de emisiones. Bueno, esa es una pregunta crucial. Por eso nos parece que la compensación no es el mejor mecanismo de incentivación y que a largo plazo necesitamos otro tipo de mecanismo para que se siga eliminando dióxido de carbono de la atmósfera. La eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera a gran escala no va a suceder por sí misma, porque no hay cobeneficios suficientes. Algunos tienen cobeneficios, algunas técnicas, pero no suficientes. De ahí que sea necesario contar con medidas políticas de apoyo para incentivar estas tecnologías, porque si no, no se van a llevar a cabo. Se puede contar, como hemos dicho, con objetivos distintos, es decir, los gobiernos establecen un objetivo para la absorción de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero de la atmósfera y paga a empresas para que eliminen estos gases, pero se necesita el incentivo del gobierno. Un gobierno, por ejemplo, puede establecer que hay unos ingresos que van a destinar a pagar a determinados proveedores que se van a encargar de eliminar dióxido de carbono de la forma más permanente posible. O bien los gobiernos pueden imponer esta obligación a las empresas, es decir, obligar a las empresas a alcanzar un nivel X de eliminación de gases. Es una manera de avanzar que creo que sería muy contundente. Uno de los requisitos a los que has aludido es que necesitamos medidas gubernamentales y los gobiernos no son entidades abstractas. Es algo que, para empezar, sirve para la reducción de emisiones, puesto que en aras del bien público se establecen objetivos de reducción de emisiones, pero ya estamos viendo las dificultades que entraña poner en marcha este tipo de mecanismos. Por tanto, si sabemos que necesitamos acudir a la eliminación de dióxido de carbono a gran escala en unos 25 años, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta lo que sabemos hasta el momento? Bueno, creo que hay una diferencia fundamental. Al principio, con respecto a las eliminaciones, es verdad que las tecnologías eran caras, eran muy costosas y había que distribuir los esfuerzos en aras del bien común. Pero ya no es el caso, por ejemplo, con las reducciones, estoy hablando ahí. Ahora mismo hay renovables que son más baratas, ofrecen energía más baratas que energía basada en combustible fósiles. Es decir, ahora mismo hay opciones energéticas que son más eficientes que combustibles fósiles y, por tanto, ya no se necesita un incentivo del gobierno porque la tecnología ha evolucionado. En el caso de las eliminaciones, la situación es muy distinta, puesto que los beneficios son planetarios y no necesariamente locales. Por ejemplo, cuando se plantan bosques sí hay beneficios locales, pero para acciones más tecnológicas esos beneficios locales no existen y por eso siempre se va a necesitar un mecanismo de apoyo. Estas preguntas no son preguntas que nos hayamos sacado de la manga, son preguntas que se han planteado en actividades anteriores, en sesiones de preguntas y respuestas. Sigan enviando sus preguntas, la de los asistentes a esta actividad hoy, pero por favor no las pongan en el chat porque entonces no las veremos. También se planteó contar con información de contacto de los expertos. En la página web podrán ver las presentaciones de los expertos, las diapositivas y podrán tener siempre acceso a ese documento que han preparado Luis y Niklas.
Una de las características fundamentales es que la eliminación de dióxido de carbono es diferente de la reducción de emisiones. Si queremos, por tanto, propiciar la eliminación de dióxido de carbono, ¿qué se necesitará de cara al futuro para sostener ese tipo de actividades? Bueno, pues es precisamente lo que estamos estudiando, lo que he mencionado ya varias veces. Creo que hay cosas buenas que están haciendo algunas empresas que están destinando partidas presupuestarias para apoyar este tipo de tecnologías. Es verdad que de momento no sabemos cómo hacerlo, es difícil saber cuántas toneladas están reduciendo, pero bueno, hay empresas que dedican dinero a este tipo de iniciativas, ya sea invirtiendo en empresas emergentes o a través de otro tipo de mecanismos, simplemente para probar estas tecnologías. Y a mí me parece que está bien, es una forma de que las empresas pues contribuyan también a esta situación, siempre y cuando no aduzcan que son neutrales en términos de emisiones. No se trata de eso, se trata de que realmente pues, pongan su granito de arena para que estas tecnologías sean una realidad a largo plazo. En cuanto a los gobiernos, como he dicho antes, tienen que establecer obligaciones para que esto se haga, porque si no, no va a ser posible. ¿Nos puede decir algo más acerca de estos argumentos de cuánto se apoya la eliminación de dióxido de carbono en el sector privado? Por ejemplo, ¿nos puede hablar de casos concretos? Bueno, hablemos de la Unión Europea. La Unión Europea tenía dos objetivos diferentes. Tenía un objetivo para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción del 30% para 2030, y ese objetivo no incluía la eliminación de dióxido de carbono. Ahora han incluido la eliminación de dióxido de carbono en el objetivo. Ya no es del 40%, la reducción es del 55%, es más ambiciosa, pero incluye la absorción de gases de la atmósfera. A mí lo que me gustaría es que pues establezcan el objetivo que consideren adecuado, 50, 52, 55, 60, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además de ese objetivo, tenemos que eliminar X toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Es lo mismo que sucede con los objetivos de nivel neto de emisiones de cero. Es decir, que se puede proponer uno ser neutral en términos de emisiones para 2050. Pero cuando uno disecciona ese tipo de metas, se da cuenta de que se incluye mucha absorción de dióxido de carbono. Y yo creo que la Unión Europea podría decir, bueno, nosotros intentamos repercutir al mínimo en el clima, intentaremos reducir X emisiones para 2050 y además eliminaremos o absorberemos tantas emisiones de la atmósfera, pues ya sea a través de bosques u otro tipo de técnicas. Y ese sería el aporte. Es decir, que no se trata solamente de decir vamos a ser neutrales en términos de emisiones de carbono, sino que el compromiso que adquieren es el de reducir tantas emisiones, además de eliminar tantos gases. ¿Está de acuerdo con que estas metas combinadas de reducción y de eliminación puede servir para ampliar la eliminación de dióxido de carbono y aplicarla a gran escala? Puede que no sea realista pensar que los gobiernos pueden establecer objetivos distintos. Al final, si estos objetivos actuales sirven para apostar por la eliminación de dióxido de carbono, en última instancia pueden reducirse los costos de estas tecnologías. En una hipótesis en la que contáramos con dos tipos de objetivos distintos, ¿cómo se podrían comparar los costos y precios asociados a cada una de estas actividades? Bueno, me parece que está bien que las empresas puedan comprar créditos de emisiones porque contribuye a hacer avanzar la tecnología. Y
hasta ahora piensan que es lo más barato, pero a largo plazo probablemente sea contraproducente, porque hay empresas que invierten en nuevas tecnologías. Si este dinero se invierte en tecnologías nuevas que pueden ser muy caras pero que tienen un gran potencial, pues me parece que está bien. Se ha mencionado que a lo mejor no es realista contar a día de hoy con objetivos distintos, pero no estoy de acuerdo. Todos los países o muchos países están estableciendo alcanzar un nivel neto de emisiones de 0, pero eso solo será creíble si se sabe cuántas emisiones se van a reducir y cuántos gases se van a absorber de la atmósfera. Es decir, que es perfectamente realista y plausible contar con 2 objetivos y eso hará los planes incluso más creíbles. Otra pregunta. La eliminación de dióxido de carbono se puede utilizar para 2 cosas fundamentalmente: facilitar la transición hacia una actividad descarbonizada en el sector que corresponda en un determinado periodo de tiempo, contribuyendo a compensar las emisiones que no se están reduciendo durante un plazo determinado. Y, por otra parte, parece que hay una serie de emisiones que, con independencia de los esfuerzos que se desplieguen, no se van a poder reducir. Va a haber una serie de emisiones residuales y, por tanto, habrá que acudir a la eliminación de dióxido de carbono para lidiar con esas emisiones residuales. Y parece que hay una cierta competencia, digamos, entre distintas necesidades, entre distintos tipos de tecnología basados solo en la naturaleza. Con lo cual, al final, las eliminaciones sirven, por un lado, para lidiar con las emisiones residuales que no se hayan podido reducir a mediados de siglo y después para poder alcanzar un nivel de emisiones negativas. Así que, ¿qué pasa si no apostamos lo suficiente por la eliminación de dióxido de carbono? Puede que no esté disponible en la escala que se necesita para lidiar con las emisiones residuales. Sí, claro que combinar las actividades puede parecer bueno porque se abordan cuestiones tales como el costo, se logra el nivel de emisiones netas de 0 y se puede optar por reducir emisiones o por eliminar dióxido de carbono de la atmósfera en función de lo que considere, de lo que resulte más barato en algún momento. Pero esa es la teoría. La teoría no siempre funciona bien en la práctica, puesto que los horizontes temporales son distintos y cuando se toman decisiones de inversión en el presente, no necesariamente se está pensando en lo que se va a tener que hacer a finales de siglo. Por eso me parece que sería más adecuado separar ambas opciones. Y entonces cabe plantearse qué objetivos hay que fijar, qué objetivos para la reducción de emisiones y qué objetivo para la absorción de dióxido de carbono. Y claro que es difícil decidirlo y hay que ver cuál es la manera más adecuada de fijar esos objetivos. ¿Y dónde se pone la carne en el asador en estos momentos? ¿En la reducción o en las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono? Bueno, pues son temas importantes para los que todavía no tenemos una respuesta clara. Pero no podemos dar por sentado que las cosas van a suceder por sí mismas, porque no es así. Bueno, precisamente por eso tenemos que hablar de la gobernanza, porque al final se trata de ver cómo funcionan estos procesos, cuáles son las decisiones más adecuadas, porque a lo mejor incluso la opción más eficiente desde el punto de vista de los costos puede que no resulte aceptable por parte de la sociedad, o puede haber opciones que sean muy eficientes, pero que al final pues se plantee problemas a la hora de aplicarse, o haya, digamos, una cierta tensión entre opciones basadas en la naturaleza y opciones basadas en la tecnología. Es decir, que se necesita un análisis muy concienzudo y para eso es necesario establecer un buen sistema de gobernanza. Bueno, espero haber contribuido a aclarar un poco esta situación con las respuestas de Niklas. Muchísimas gracias. 1 minuto queda. No tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer
y espero que este informe pues, sirva de base para una reflexión fructífera. Está claro que tenemos todavía mucho por hacer y tenemos que pensar en cuál es la mejor forma de sustentar la eliminación de dióxido de carbono. Vamos a necesitar eliminación de dióxido de carbono seguro, pero no debe desviar la atención de la necesidad de reducir emisiones ya. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a pedir a mi colega Ali Hassan, que es uno de los que está trabajando detrás de la pantalla, pues que proyecte la información de contacto de los dos ponentes. Ahí la tienen y si no, como he dicho, pueden encontrarla también en la página web al descargar las presentaciones de diapositivas que han preparado nuestros ponentes. Bueno, pues muchas gracias. Volveré a verlos en actividades futuras. Que pasen buen día. Adiós.